Hay conversaciones que solo aparecen cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de actuar y empezamos a decir lo que de verdad pensamos. Cosas que no siempre se dicen en voz alta, pero que todos llevamos por dentro. Conversaciones que a muchos nos enseñaron a callar. Este es un espacio para detenernos, para hablar sin máscaras, sin prisa y sin respuestas perfectas. Esto es Esporádicos. Yo soy Rick y aquí lo que somos importa más que lo que mostramos. Bienvenidos a Esporádicos, el podcast donde los hombres del común, como tú, como yo, como el invitado de hoy, hablamos de las cosas que normalmente callamos, esas cosas que tenemos guardadas en el corazón, en la mente y necesitamos sacar muchas veces para poder hacer una catarsis. El episodio de hoy es un episodio bien interesante. En el episodio de hoy, nuestro invitado viene a hablar de la reinvención desde el límite. Esa reinvención que se da cuando una enfermedad fuerte toca la puerta y se ve necesario empezar a cambiar hábitos, cosas, para darle un nuevo sentido a la vida. Con ustedes quiero presentarles a Diego Moncada. ¿Qué Diego, tal, hombre? ¿cómo vamos? Muy bien, hombre, ahí. Nervioso, pero bien, bien, Sí. bien, sí. Curioso porque normalmente una persona que ya tiene experiencia haciendo cositas públicas debería Sí, estar un tris pero... más tranqui. Uy, pero es que no, sí, no son cosas tan íntimas, ¿no? Eso es diferente. Mm. Sí, No, pero claro. relajado, es un espacio tranquilo, seguro. Aquí a nadie se va a juzgar. Quiero que tome esto con tranquilidad y que se lo disfrute, que es Sí, lo sí, más sí. importante. Sí, claro. Arranquemos contándole a la gente quién es Diego Moncada. Pues nada, yo soy alguien nacido aquí en Bogotá. eh, Podría decir de una familia muy común bogotana. Nosotros, pues nada, nosotros tenemos un tema ahí como emprendedores, como familia, tenemos una empresa en la que yo actualmente trabajo. Ahorita, pues, aparte de eso, yo soy ingeniero industrial, entonces, en parte soy ingeniero industrial justamente por eso, como por ver que el negocio de mi familia necesitaba ayuda, entonces entré a estudiar la carrera para entrar a ejercer ahí. Nada, pues en ese tema laboral como y económico familiar con muchas subidas, muchas bajadas, inestabilidades, momentos buenos, momentos malos, luego vuelva y arranque, vuelva y cáigase, el impacto que eso también tiene como en la familia. Pues eso también como que lo marca a uno, ¿no? Como persona y lo que uno es. Y de mí, pues aparte ya personalmente, pues yo diría que soy una persona que le gusta, ahorita estoy muy metido como en un tema de natación, siempre he sido un gran apasionado de la música, y ahí es donde está el tema, que decían como que ya debería estar acostumbrado a hablar en público, porque en una época hice como un programa de radio online hablando de rock y de su historia, de distintas aristas del tema. También tengo un gusto ahí personal, no profesional, como más bien un aficionado un poquito al tema de la filosofía. Digamos que eso es así como raspando por encima. Hay mucho más ahí, pero raspando por encima podría decir a eso. Ok. Sí. Cuéntenos un poco acerca de la neumonía y a dónde lo llevó en ese momento. Bueno, pues eso fue hace unos años. Eh, el origen de esa neumonía, pues, mm, digamos que en teoría fue como un descuido médico, ¿sí? Digamos que podría decirse, aunque yo no lo tomé así, que yo podría tener como casi un culpable directo, ¿sí? Ok. Empecé a tener como una molestia en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, justo en mi trabajo, estaba como pasando por cosas muy estresantes que peculiarmente ya ni me acuerdo cuáles eran. Entonces, me acuerdo que era Ok. que estaba estresado todo el tiempo, hermano, y hágale y eso y empezó como a molestarme. Y había momentos que, digamos, yo estaba hablando con alguien, era como, uy, espere, y me tocaba parar porque me dolía un montón el pecho. Y yo dije, uy, ¿será que estoy teniendo como algo cardíaco o algo así? Entonces yo dije, de pronto el estrés me está afectando ahí. Bueno, y así duré un tiempo, ¿sí? Pero entonces era como que me daba una molestia, póngale cada ciertos meses. Luego por ahí cada 2 semanas, luego una vez a la semana, lo empezó a hacer como una molestia ahí constante. Y me acuerdo que estábamos yendo del trabajo a mirar una maquinaria
y estábamos allá en un taller de fresado. Estábamos allá con un proveedor que nos iba a hacer unos moldes y estábamos ahí en una reunión en el taller y el man trabajando y tal, y de repente, ¡pum! Estoy como que un dolor en el pecho más intenso de lo normal. Y ahí quedó, y como eso que usted queda un poquito como medio, lo que está haciendo alrededor sucediendo acá un poquito en blanco y usted estás con usted y yo dije, uy, yo creo que me está dando como un paro cardíaco. Y nada, y la gente seguía en la reunión y dije, no, pues está manejable. Un Ok. poquito irresponsable, ¿no? Pues dije, pues está manejable. A ver, porque aparte yo no conocía a un man, o sea, era como que yo llegué a un taller de mecanizador, era la primera vez que vi a esa persona y yo llegué y decir, no, pues me va a dar un paro cardíaco acá. El caos, Según la el así de pánico. entrada, el man sin conocerme ni nada. Y dije, no, pues salgamos de acá. Ese día estaba con mi papá y como que le dije, venga, agilicemos, salgamos. Y apenas salimos, dije, creo que me está dando un paro. Pero eso le dije así tranquilo y me dijo, ¿cómo así? Entonces, sí, sí, creo que estoy teniendo como un paro cardíaco o algo así. Me lleva al hospital. Y eso fue un viernes. Entonces me llevan allá al hospital y entro al proceso súper eficiente de la salud colombiana, ¿no? Entonces Uf. empieza ahí un tema lento y pues nada, ahí la espera, etcétera. Luego me pasan, me dan como unos medicamentos para el dolor, me hacen unos exámenes, unas radiografías. Después de los exámenes me pasan con un médico y el médico hace un análisis. Y ahí es donde entra el tema en que yo digo, tal vez ahí hay una culpabilidad de un individuo específico. Y es que él me dice, hermano, yo no sé usted qué tiene, pero pues yo veo bien todo. Tome estos medicamentos para el dolor y tómelos durante estos días, a ver si se le va pasando y como también unos desinflamatorios y ya está. Y va para su casa y hágale. Y listo. Y yo, bueno, al menos si me ha calmado el dolor, entonces yo digo, bueno, pues hagamos. Y entonces durante el fin de semana estuve en ese plan de tomarme que los medicamentos para el dolor, que el desinflamatorio. Eso fue un viernes. Durante el fin de semana sentía molestia, pero no tan intensa como el viernes. Em, Nada, pasa la noche del domingo, me acuesto a dormir y me despierta que empiezo a tener contracciones en el pecho involuntarias. Pero eran súper agresivas, entonces no podía como, o sea, no eran tan rápidas que no podía respirar. Y no Ok. podía hablar ni nada. Y yo como, no, esto aquí grave, yo creo que aquí me voy a morir. O sea, de una vez la sensación era dura. Y en esa época yo tenía una roomie de una amiga mía. Yo lo que hice fue levantarme y tan empecé a golpearle harto en la puerta. Le dije como, creo que me está dando el paro. O sea, yo siempre tenía la versión de que era algo cardíaco, ¿sí? Ok. Entonces ya como, no, bueno, no, pues nada, lo llevo para el hospital. Entonces pedí un carro, tal, y vamos para el hospital. Justo ese día, pues nada, o de pronto también, o de pronto no era tan grave, pero como yo me estaba sintiendo tan mal, sentía el camino eterno. Claro. Y pues no sé si había mucho más trancón de lo normal o si mi percepción era que era más trancón de lo normal, pero pues nada, empieza así la vaina muy, muy lenta en el camino y era más o menos temprano. O sea, no lo recuerdo bien, pero yo creo que eran por ahí las 5 de la mañana, algo así. Yo siempre había bastante frío. Me acuerdo que no, era un Uber. Oh, no, eso se puede decir, pero bueno, Sí, era sí, sí, un, no un, quedó. un servicio de transporte ahí particular. Y el hombre venía con las ventanas abajo, entonces yo sentía que esa brisa me hacía sentir peor. Y como que yo traté de comunicarle al man que por favor bajara las ventanas, que subiera las ventanas y el man me ignoró total y yo, bueno, listo, y como que a mí ya hablar me costaba. Entonces ya en un punto dije, no, pues ya el man me dejó con las ventanas abiertas y ya decirle de nuevo me costaba resto. Y ya, entonces, bueno, mi amiga iba en la silla de adelante y yo iba en la de atrás. Entonces yo empecé como a sentir que, nada, seguía la vaina así súper agresiva, ya no podía casi hablar, me costaba más respirar. Y hubo un momento en el que ya no me molestaba, pero entonces yo ya estaba acostado y ya como que no sentía ni el dolor, ni la agitación, ni nada, y pum. Entonces ahí yo dije, me estoy muriendo, no siento nada, pero no sentía, o sea, tampoco escuchaba nada de mi alrededor, nada, como que yo sentía esa sensación de, güey, pucha, me estoy yendo. Desconectándose. Sí, ¿y qué? Y ahí pues yo creo que mucha gente que pasa por eso dice algo similar, como que uno tiene un momento de decir, bueno, ¿y qué tal estuvo esto? Me estoy muriendo acá, ¿qué tal? En mi caso, yo creo que
tengo algo agradable, me parece que fue que mi resumen fue, bueno, pues se acabó, no estuvo tan largo, pero estuvo chimba. Entonces, bueno, bien, estuvo Ok, bien. Entonces me parece como una buena conclusión, de no decir, pucha, me estoy muriendo y que mi conclusión fue que estuvo bien, eso ya es mucha ganancia. claro, no Sí, se va exacto. Sí, sí, con sí. derrotismo, no se va de Sí, sí. pronto arrepentido. Sí, exacto. Entonces yo digo, fue, bueno, bien. O sea, ya es una buena vaina. Más o menos así fue el episodio de la neumonía inicial, ¿no? Sí, ya a la final sí, pues sí logró llegar allá, ahí como que me meten ahí rápidamente, ahí entra una doctora que, hermano, todo lo contrario a lo que me había pasado antes, como que ella me vio y dijo, no, este man está súper mal, y le dijo, yo no me le despego hasta que no lo saque adelante, y en efecto, la vieja me pasó por todos lados, se saltaba las filas, me metía, me llevaba, etcétera, hasta cuando era estuve sentado con oxígeno, medianamente que podía comunicarme y ya bien, ya la vieja dijo, bueno, ahora sí, hagamos todo el trámite, el papeleo, tal. Primero salimos de esto y ya, listo, ahora sí Ey, hagamos toda pero la vaina. bacano, Entonces, bien, sí, profesional. claro, totalmente. Aparte porque, bueno, en fin, quejas del sistema de salud podría ser todo el podcast. Pero bueno, sí, al menos una excepción encontré ahí, entonces sí, sí, tremenda ayuda. Antes de la neumonía, ¿sentía que estaba llenando el tiempo o que estaba viviendo con propósito? Bueno, es un tema re complejo, pues yo creo que para todo el mundo, pero conmigo es un tema que me ha costado harta reflexión muchos años, ¿sí? Digamos que, pues, no sé, pues, digamos que mi vida, como antes de la adultez, tuvo muchas batallas, ¿sí? Mucha batalla familiar, mucha inestabilidad. Y pues eso también, no sé, eso me marcó a mí un tema que yo soy como muy por mi lado, como muy independiente. Entonces yo siempre era como, yo recuerdo que como desde los 12 años yo me quería ir de la casa. Entonces era, me voy, yo miro qué hago, etcétera. Después hubo un poquito más de estabilidad familiar, pero igual yo dije, no, yo necesito ordenar mi vida yo solo y hacerme aparte. Entonces yo me fui muy joven a vivir solo, ¿sí? Como a los, yo le calculo que por mucho tendría por ahí 21, alguna cosa así, sí. Y ya ahí me fui y a ver qué pasaba, como a coger responsabilidad y hacerle, porque también ese es otro tema que me ha marcado a mí mucho, el desorden, la fiesta, todo ese tema es duro conmigo, o sea, Ok. desde muy chiquito me metí en eso. Y entonces, pues dentro de mi familia yo sentía que de cierta manera había una especie de, y toda la hay, eso es una red de apoyo que si todo sale mal, pues ahí está uno cobijado, ¿no? Pero yo sentía que ya yo me apoyaba mucho, entonces yo me excedía en mis descontroles y no pasaba nada. Entonces en un momento decido irme, yo digo, bueno, si yo me voy yo solo, yo tengo que yo mismo ponerme límites porque entonces me voy a joder toda la vida. No, pues yo miraré cómo soluciono, pero me voy solo y miro qué hago, Ok. ¿sí? Y así. Entonces, pues nada, entonces empiezo a vivir solo, empieza todo el tema, pues natural de irse a vivir uno solo, coger las responsabilidades, de todo el tema económico que es duro, muy duro al principio, acostumbrarse también a esa soledad, como a estar uno con sus pensamientos, a ponerse uno mismo disciplina sin que entre otro ahí a interferir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Resulta que en un momento ya uno se acomoda, o al menos me pasó, yo ya logré acomodarme y dije, bueno, ya estoy tranquilo, ¿sí? Como que ya está algo medio solucionado, ya hay cierta estabilidad, pues no estaba, yo diga, no, pues mi vida está realizada totalmente de aquí para arriba, no, pero digamos que ya empiezo a ver una rutina de estabilidad, ¿sí? Y ahí empieza un tema de introspección como dura, porque entonces empezó a pasar, bueno, listo, esta estabilidad acá la logro, llevo bien, yo voy a mi trabajo, voy a mi trabajo, vuelvo a mi casa, logro, pago mis cosas, sigo, y mañana otra vez, y pasado mañana otra vez, y otra vez, y ahí empezó un tema de decir, bueno, ¿y cuál es el punto? ¿Sí? O sea, listo, cuando estaba la batalla, porque como estaban los faltantes y lo que necesitaba y eso, pues ese era el tema, como que no había una parada a uno decir, puta, pues ¿qué? ¿Por qué hoy? No, pero Claro. ya cuando la cosa se calma un poco, entonces ya le toca no la introspección de, bueno, ¿y qué? Ya para esto era, o sea, y de aquí para arriba, ¿qué? Entonces,
Y pues ahí entran otros temas y es que, pues yo en general, o sea, como que mi vida ha sido desde muy ñoño, ¿sí? Ok, Y a mí me gusta el tema de la ciencia, en parte también por eso estoy ingeniería, me gusta la astronomía y ese tema le complica a uno mucho más un poquito el tema, porque, pues, por ejemplo, yo decía, bueno, mañana, ¿cuál es el plan? Levantarme, ir a trabajar, volver, tal. Hacer eso en una roca, en el espacio, en la absoluta nada, donde mi vida no representa nada. ¿Cuál es el punto? Entonces empezó como a ese tema a metérseme mucho y a marcar mucho mi manera de ser, como, ¿y qué? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿O qué? ¿Sí? Y entonces ahí, pues del cuestionamiento empezó a pasar como un vacío así como interno constante, ¿sí? De, digamos, en una noche uno llorar sin razón, ok. así, cosas así como, sí, como complejas. ¿Y qué? Y bueno, entonces así duré unos años. Y oiga, y se volvió esto un monólogo. Pero bueno, Claro, la sí, sí, sí. monotonía. Sí, 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 sí. No, pero me refiero a la conversación acá. Me Ah, dejé bueno, llevar ok, mucho, se volvió el monólogo el tema. ok, Sí, ok. sí, pero bueno, entonces ahí como ese tema, ese vacío, ¿sí? Sí. Mm. ¿Cómo se sentía ese vacío en el día a día? En el día a día, pues depende. Digamos, en los ámbitos sociales normales, em, no se notaría, o yo creía que no se notaba, ¿sí? Digamos, laboralmente, pues la gente ni se enteraría que yo estuviera pasando por un proceso así. En esa época tuve una pareja, mi pareja sí le costó ese tema harto porque era como, no, pero este man que todo el tiempo en esa actitud de, todo vale mierda, si nos morimos mañana, no importa. Ok. Entonces, eso, ¿sí? Y eso, entonces complejo, como que ya se volvió un tema muy repetitivo. E incluso, yo en mi caso dije, bueno, yo no sé si yo doy para lidiar con esto como un plazo muy largo, porque ya llevaba años en ese plan. Y dije, no, yo no me aguanto esta vaina. Y en esa época me puse como un plazo límite y dije, bueno, si no le encuentro cuál es como vulgarmente le dicen, como la comba al palo, la razón de mi vida, yo por qué me levanto cada mañana. Yo dije, voy a poner una fecha. ¿Qué fecha es? Cumplo 35 años. Y si no tengo la respuesta de suscripción, me salgo del plan vida, ¿sí? Ok. Y así, mm, en ese momento. Que de hecho eso hizo mi cumpleaños 35 muy valioso. Porque cuando cumplí los 35 me acordé y dije, hijo de pucha, bien. O sea, Llegó la chévere. fecha de Sí, caducidad. exacto. Llegamos a la fecha de caducidad y pasó el tema, se pudo. Mm. Muchas veces los hombres buscamos como ese sentido de vida en el éxito, como en esas cosas que pueden ser un poco tangibles. Digamos que en qué buscaba Diego el sentido de la vida que hoy puede que le parezca ya Es irrelevante. que ese era justo mi problema. Porque, o sea, no era que yo estuviera súper bien, ¿no? Pero al menos yo dije, bueno, carencias significativas no hay. Decía, bueno, y el sentido mío va a ser que acumular más. O sea, ¿y para qué? ¿O qué? O sea, pues yo decía, no, no me sobra, pero no me falta. Y yo siento que no hay nada material que me llene eso, ¿sí? Y entonces decía, bueno, entonces de pronto no está en lo material. De pronto puede ser en alguna conexión personal. Pero luego pensaba, pero las conexiones personales también son pasajeras. Y supongamos que yo diga mi sentido de la vida, digamos que yo consiguiera, por ejemplo, una pareja, y yo diga, y formo una familia y tal, y ese va a ser el sentido de mi existencia. Pero nada me asegura que mi familia va a ser eterna ni nada. O sea, no siento, o sea, eso era mi tema, como yo decía, no hay nada que sea significativo realmente. Y aparte, empezaba a enfrentarlo con el tema como como te decía, de la realidad material. Entonces, yo decir, bueno, supongamos que yo logro mi éxito en dinero o logro una familia estable o logro, no sé, cualquier cosa que se me ocurra como logro, ¿sí? Si yo la alejo
en visión, en perspectiva, como si yo fuera alguien viéndolo desde lejos y me alejo, no sé, 50 años, eso ya vale mondada. O me alejo 100, vale menos. Y si me alejo en distancia y me alejo, digamos, si entras al tema de espacio, entonces empiezas a alejar, alejar, cada vez vale menos, ¿sí? Entonces, como que ese era mi punto, como objetivamente, ¿cuál podría ser una razón de mi vida y de continuar, ¿sí? Entonces era como mi lío. Y ahí entra que, pues, digamos que eso era como en mis 20, ¿sí? Pero 20 es como 25, ¿sí? Ok. No, no chinito, chinito, sino como ya adulto, pero un adulto joven, ¿sí? Entonces como Cuando 25 uno está hacia empezando arriba, como sí. a sentar cabeza. Sí, exacto, exacto. Entonces, ¿qué? Entonces, pues nada, yo dije, bueno, pues volvamos a temas que a mí en mi, pues, adolescencia eso me atraían mucho. Entonces siempre me ha gustado como el tema de la filosofía y yo dije, pues yo no puedo ser el único que ha tenido que lidiar con este problema. O sea, no solo tengo mis visiones o la gente, mi gente cercana, sino que mucha gente debe haber vivido este mismo tema. Y algo debe haber y alguna respuesta habrá o de pronto habrá más preguntas o mejores preguntas que las que yo estoy haciendo. Entonces dije, bueno, pongámonos a investigar a ver qué hay al respecto. Entonces me puse en ese plan, ¿no? Y a buscar como qué visiones de vida a mí me encajaban, me cuadraban, ¿sí? Y dentro de eso, pues para no extenderme en un montón de, como de líneas de filosofía o visiones y eso, hubo una que a mí me tocó la campana y le dije, sí, esa es, yo, por ahí va la mía, ¿sí? Ok. Y no sé si, pues, de pronto a alguien que vea el video le puede servir, pero básicamente es el absurdismo de un filósofo y escritor que se llama Albert Camus, ¿sí? Y el man lo que plantea es lo siguiente. Él toma, no sé si eres familiar con un tema de filosofía, no, de mitología griega, que es Sísifo, el personaje que en el inframundo siempre sube una piedra. Entonces él está subiendo una piedra eternamente por una montaña como un castigo de los dioses. Sí. Y el castigo de los dioses es porque el man, de cierta manera, le hizo una triquiñuela a los dioses y temporalmente pudo volver al mundo de los vivos después de muerto. Entonces ellos le tienen como un castigo especial por haberlos engañado, ¿no? Entonces le hacen un castigo especial y el castigo es básicamente que en el inframundo tiene una roca, sube la roca por la montaña, pero siempre cuando está a punto de llegar a la cima, de lograr el objetivo, la roca le gana y se le devuelve y tiene que volver a empezar y tiene que hacerlo eternamente, ¿sí? Entonces ese es el mito, ¿no? Ahí Camus lo que hace es que él dice, subir la roca y la montaña es eso, es la búsqueda del sentido de la existencia. Entonces, supongamos que yo diga que el sentido de mi existencia es el éxito económico. ¿Qué va a pasar cuando esté llegando allá? ¿Y ahora qué? Va a ser la siguiente pregunta, ¿no? Claro. Y ahí cuando vuelvo, como listo, este era el sentido de la existencia, pum, llegué y ahora qué, otra vez eché para abajo a hacer todo el proceso a buscar un nuevo sentido de la existencia. Y al menos a mí me sonó mucho porque yo decía, sí, claro, eso es lo que yo siento. Yo siento que, bueno, ¿cuál es el punto? Y cuando encuentro el punto y medio lo logro, otra vez vuelvo al inicio y así, sí. Y entonces básicamente lo que el man plantea, pero el man hace mucho más planteamientos, pero como para hacer algo rápido, podría decirse que, ¿qué pasa si listo, si fue está subiendo la piedra eternamente como castigo, ¿no? Pero ¿qué pasa si a él le gusta subir la piedra? Si al man si él tiene una actividad, subir la piedra es una actividad que él disfruta, ahí ya no hay castigo. Sí, Allá no. no importa si está a la cima, ahí ya no pasa nada al respecto, ¿sí? Porque entonces yo ya empecé a hacer como extrapolaciones mías también y es que, claro, pues si subir la piedra puede ser cualquier actividad, entonces si objetivamente nada tiene un sentido como profundo que uno diga, pucha, esto es la justificación de la existencia, miren, la encontré, tómenla todos, para esto es que uno vive. No, eso no existe. No No. existe ni va a existir. Pero por lo mismo que ninguna existe, cualquiera es válida. Sí, claro. De hecho, si uno Sí, se pone a sí, analizar, pues es que cada ser humano es un mundo, lo que para su merced puede ser exacto, una cosa ¡buah! Apoteósica, puede que para mí no, y viceversa. totalmente. Entonces, todas son válidas. Pero entonces, ahí es donde está el tema. Buscar un sentido objetivo de la vida, pues no tenía punto. Y dije, claro,
¿Yo por qué tengo que asumir que la vida no tenga sentido es algo a padecer? No necesariamente, depende de mi visión. Sí, bueno, no tiene sentido, está bien, ¿qué pasa? Acá seguimos y Claro, ya está, ¿sí? y si de pronto uno lo mira, pues Mm. quizás sí fue aprendió a disfrutar la escalada de la piedra. Claro, Y lo mismo le puede pasar a uno o a su merced quizá en esa búsqueda de sentido constante, que empiece a hacer algo que empiece a disfrutar, porque no nos digamos mentiras, buscar sentido lo lleva también a uno a conocer cosas nuevas. sí, claro, totalmente. Y hay otro asunto ahí que entra a jugar la perspectiva. Digamos que yo estoy, claro, yo estoy subiendo la piedra, pero yo lo veo como un trabajo obligado, que es un castigo. Mi perspectiva me hace pasarlo mal. Claro, Pero si mi perspectiva me dice, no, esto está bueno, está interesante, hagámosle, miremos a ver qué pasa. Eso está bien. Entonces ahí entra también, bueno, ahí yo hice otro tema ya personal, es que yo decía, bueno, supongamos que yo tengo una vida, ¿no? Y mi vida tiene muchas aristas. Y en mi vida pasan muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo yo evalúo objetivamente que mi vida es mala o buena? Significaría lo siguiente, que, por ejemplo, hoy digamos que yo, no sé, me pasó cualquier cosa, hoy me golpeó un carro en la calle y yo iba cruzando, ¿sí? Y me rompió esta pierna, pues yo digo, "Ah, mierda, la vida es una mierda, me está yendo como la mierda". Y puede ser que días antes tal vez me había quedado sin empleo y me había enfermado. Entonces, como que se me vino la roya, que uno tiene esas ujú. temporadas que le va. Una cosa sale mal y se vienen todas en caída. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Pero entonces, si yo miro eso y yo digo, no, mi vida está una mierda. ¿Por qué está una mierda? Ahí entra un cuestionamiento. ¿Por qué está una mierda? Digamos que pasaron 10 cosas malas, listo. Pero puede ser que en la mañana alguien te dio un tinto que te gusta. ¿Cómo objetivamente yo digo por qué le doy más peso a estas malas que a esa buena? ¿Por qué? Entonces ahí entra a jugar como también yo como analizo mi entorno, lo exterior, cómo está entrando a lo interior, o sea, a través de qué filtro la realidad material pasa para que yo la interprete. Entonces ese filtro lo puedo calibrar y ver Claro. cómo está la vaina, ¿sí? Ahora no me rompí la pierna, tal, etcétera. Pero pues el tema derrotista, como decir, como yo te decía, como me voy a suscribir de la vida, listo. Pero esto también significa que yo me voy a privar de todas esas emociones que tal vez venían para mí de aquí en adelante que yo ni siquiera conozco. Pequeñas alegrías, pequeños gozos que ni siquiera me he imaginado, ¿sí? Claro. También tristezas, listo. Pero yo ni siquiera sé nada. Pues miremos a ver qué pasa. No, claro, y Sí, es que si no se pone a analizar así la vida todo el sí, tiempo fuera alegre, en algún punto se vuelve aburrida. Así como si todo el tiempo fuera triste, pues también se volvería aburrida. O sea, sí. es necesario tener esos picos Mm, de subida y de bajada. sí, sí, sí. Que también uno también dice como, pucha, mi visión también tiene mucho que ver un poco, hace tiempo lo estaba pensando, esa visión tiene mucho de privilegio, porque lo que te decía antes de tener una medio tranquilidad, no había ese problema. Yo no estaba reflexionando sobre el valor de mi vida ni nada, estaba como, ¿qué hacemos mañana? ¿Cómo buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde inventamos? ¿Qué tal? Entonces, cuando en ese movimiento constante de solucionemos, busquemos qué hacer, cómo hago, qué hago para pagar, no sé, mi alimentación, cómo consigo lo del arriendo, cómo cuadro esto, qué hago con mi familia, cómo arreglamos la cosa. Cuando uno está en ese bataleo constante, no hay tiempo para eso. Claro, cuando están los Sí, retos, uno está enfocado en el reto. sí, sí. Entonces, ese tema, pues claro, es un privilegio siquiera poder pensar en esas cuestiones. ¿Sí? Claro. Diego, hablemos de la neumonía, Hmm. pero no nos vayamos a la parte médica. Ah, no, no, no. Vayámonos Sí. al punto en el que su merced sintió que se podía ir de acá por lo que estaba viviendo. Sí, entonces, bueno, la neumonía es años después de lo que te estaba hablando. Sí, o sea, Ok. ahí ya estaba con un tema. Yo dije, bueno, yo me voy por que no hay ningún sentido objetivo de la vida. Entonces, gocémonos lo que hay, hagamos el camino, vivamos la cosa y bien, ahí entra la neumonía. Y entonces, pues yo siento que, o sea, el primer cambio fue un cambio de mentalidad, como de adentro hacia afuera. El segundo fue la realidad, como, tome esto, mira a ver qué hace con eso. Y claro, entonces, como te decía al principio, yo estaba ahí en el carro y estaba sintiendo ya que me estaba yendo. O sea, yo, bueno, me fui así. Y lo que la gente dice que es como,
sin dolor, silencio, así es. O sea, Ok. uno piensa que tal vez hay sufrimiento, etcétera. Sí, hasta cierto punto, cuando uno está en el tema. Pero cuando uno ya se está yendo, uno no siente nada. O Ok. sea, físicamente, nada. Y empieza ese tema y ahí, pues como te dije, yo como que hice una evaluación. No sé cuánto tiempo habré durado pensando ahí, pero decía, bueno, pero estuvo bien, ¿no? Me lo disfruté, estuvo bacano, bien. Y ahí entra otro tema. Cuando yo tengo la neumonía, mi hermana, y yo soy muy cercano a mi hermana estaba embarazada de un sobrino que ya ahorita, pues es un niño de 3 4 años, ¿sí? Se llama Simón. Pero en esa época estaba embarazada. Y yo me acuerdo que ahí mi pensamiento fue, la vida estuvo chimba, se gozó, y yo, pero hubiera querido conocer a mi sobrino. Y ese fue mi último pensamiento ahí. Luego pasó todo el hospital, tal. A la final, pues, nada, hospitalizado unos días, un proceso de recuperación largo, doloroso, maluco. Pero ya después de salir como del momento de emergencia de que ya me iba, dije, venga, cuando me estaba yendo, mi pensamiento no fue, oiga, hubiera querido viajar más, porque en esa época estaba en esa onda, estaba, quiero conocer un país por año, entonces me fui a conocer varios y eso no, en eso no pensé. No pensé quiero farrear más. No, no pensé eso tampoco. No pensé quiero tener una propiedad. No, nada de eso. Yo lo que pensé fue, uy, me hubiera gustado conocer a mi sobrino. Y yo dije, bueno, de pronto mi familia o sea, siempre he sido consciente de que mi familia me es muy importante, pero ahí fue un tema como una reafirmación dura de su familia le es muy importante. Usted se estaba muriendo y en lo que pensó fue, quisiera conocer a mi sobrino. Usted no pensó en qué hubiera podido hacer, hubiera podido no hacer, qué cosa hacer. No, nada. Usted pensó fue en eso. Y de pronto mi manera de actuar en esa época, aunque internamente yo sentía que mi familia me era muy valiosa, en acciones no se notaba. Ok. Entonces, por ejemplo, yo era un man muy ausente, digamos, era como, hay un plan familiar, yo no iba. Y yo a la distancia, ay, saludos a todos, tal. Eh, Hablar con alguien de mi familia poco. Aún soy un poco distante, como que mi naturalidad es esa, estar por allá yo aparte, ¿sí? Ok. Sí, pero al menos tengo una conciencia y hago el esfuerzo de la acción, ¿sí? Entonces, como a cualquier cosa que mi familia necesite, yo allá estoy. Pero esa Allá distancia, voy, pero ¿sí? esa distancia es con todo el núcleo familiar o por lo menos a mí me pasa. Yo soy muy Mm, distante con mi núcleo familiar paterno, soy muy distante con mi núcleo familiar materno, pero digamos mis hermanos, mi mamá siempre están presentes. O sea, parte de toda la familia hay un pequeño núcleo con el que siempre está. Entonces la pregunta es si sucede con todos o es con una Sucede con porción. todos. Ok, En mi visión, yo soy como, digamos, a mí, gran parte de mi niñez me crió mi abuela paterna. ok, Y para mí, mi abuela es súper importante. Pero luego yo pensaba, y en la acción, porque eso está acá, pero ¿y en la acción dónde está? En la acción está en que usted no aparece fácilmente un mes o dos. no, ok, Y está por allá solo, pero en su mente, su familia es re importante. Y en ok. el acto, en estar presente, en ir a las reuniones, en hablarles, en estar más disponible. Entonces yo dije, no, hermano, de pronto aquí hay que hacer un reajuste. Y también dije, bueno, entonces el tiempo que no le estoy dedicando a lo que me es importante, lo estoy dedicando a otras cosas que yo pienso que disfruto y de pronto no tanto. O sea, de pronto es un gozo, sí, pero de pronto no me es tan relevante, ¿sí? Sí, Entonces, yo creo que, bueno, no sé si se puede decir, pero nosotros vivimos cerca. sí, Y esa época de mi vida antes de la neumonía, de pronto te tocó ahí un poco, porque yo era el vecino más bulloso de la existencia, las fiestas, dos, mucho. 3 días, hermano. Entonces yo estaba muy metido en eso, ¿sí? Y después de la neumonía ya no. O sea, pasó la neumonía y yo dije, no, por ahí no es. Yo estoy, o sea, lo que me es importante es estar yendo mi energía en otras cosas. Ok. Y no, por ahí no es. Y yo no sé, o sea, pues para que no se queden palabras, ¿sí se ha notado o no? Sí, claro, una cantidad. Sí, Sí, es impresionante. Aquí yo les sí. cuento una, una Mm, infidencia, mm, y es que muchas veces, literal, era de jueves a casi domingo en la mm. madrugada, que era música duro, mucha bulla en las escaleras, subiendo, Sí, bajando. O sea, sí era un tema que en algún punto uno decía, pero ¿este man qué?
Sí, ¿Cómo lo exacto. hace, weón? Exacto, exacto. Sí. Y es un tema que me ha tocado lidiar harto también. Pues yo lo que lo tomé fue como, bueno, eso es una parte de mí. A mí me gusta ese desorden, Sí. pero no que impacte así las cosas que me importan. Entonces ya digo, bueno, yo sé que cuando estoy en esos ambientes, de pronto a mí se me va un poquito más la raya que a los demás, pero no es ya mi prioridad. Entonces mi plan era, yo entre semana era como, venga, trabajemos, hagamos, productivo tal, y ya se iba viniendo el viernes y yo, vienen 3 días de desorden, valió la pena la semana y todas las demás cosas volando ahí, que son cosas que sí me importaban, ¿sí? Sí. Entonces ya al menos la mentalidad, pues no es esa, ¿sí? Durante esa lucha por respirar, Mm. ¿qué verdad sobre la búsqueda de sentido se volvió innegable? Uy, qué pregunta tan jodida. Mm. No, eso es, o sea, lo que te digo. Si lo último que pienso es, quería conocer a un niño que no ha nacido de mi familia, es innegable que para mí me es súper importante primero mi familia, ¿sí? Eso, eso yo creo que se me volvió innegable. Y en esa búsqueda de sentido, y ya después quizá de pasar por casi estar al filo de la muerte, ¿qué cositas empezó a quitar? Metas, sueños, o sea, que empezó a sentir que de pronto esto realmente dejó de ser relevante en mi vida después de esto y que haya sido de pronto como una decisión consciente. Retiro esto y de pronto cómo empezó a vivir su vida después de haber quitado esas cosas. Yo creo que no, ese ejercicio mental no lo hice, la Ok, verdad. El ejercicio mental que sí hice fue, no dije, voy a ponerme directamente a quitar todo esto. El ejercicio mental fue, voy a poner lo que me importa dónde va. Entonces va ahí, ¿sí? Y lo demás, bienvenido sea, siempre que no se me vaya a meter con lo que me es importante, ¿sí? ok. Eso. Ese fue más el ejercicio, más que voy a quitar, voy a quitar. Pero naturalmente pasó. Por ejemplo, lo que tú decías ya, yo creo que la última vez que yo me metí en una fiesta de esas de 3 días fue hace años, hermano. Y no fue el plan que yo dije, nunca más vamos a hacer fiestas de 3 días. No, solo que naturalmente empezó a suceder, pues porque el tiempo y la energía son limitados, ¿sí? Y si yo le dedico mi tiempo y energía totalmente a algo que, que no, pues en qué momento se lo doy a lo que sí, ¿sí? Claro. Ahí es donde está el tema. Que también eso me parece importante. Analizar uno, bueno, digamos, en general, ¿a qué le estoy dando mi energía? Uno asume que, digamos, la capacidad mental de uno, la capacidad física, eso es ilimitada, especialmente la mental. Uno no cree como, ¿por qué le estoy dando tantas vueltas a esto? ¿Eso qué hace? Eso ocupa espacio en lo que podría caber algo que tal vez sí te importase. Entonces, eso, abrirle los espacios a lo que te importa, ¿no? No tanto a otras vainas, ¿sí? Digamos que, pues lo hablábamos ahorita, yo pude vivir esa Mm, experiencia de, uy, este man está enrumbado. mm. Después de retirar eso en su vida que parecía algo muy importante, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué ha pasado como con ese Diego rumbero, fiestero? Pues todavía existe, por ahí sale a veces, pero no tan, o sea, no es como algo. O sea, yo la tomé como, es una cara de mí que existe, ¿sí? Sí, Aceptémosla, listo, pero no es la cara que más me importa. Es una cara que me disfruto, porque yo no voy a negar que me he disfrutado de esas experiencias, ¿sí? sí, Pero ya no es el foco, sí, como que si no, si está, está bien y si no está, está bien también, sí. ok. Es como ese tema. Y aparte lo otro es que me quitó un tema de culpabilidad como constante, porque, pues claro, hermano, usted iba 3 días de desorden, 3, 4 días, listo. Se los aguanta, vale, pero en esos ambientes pasan muchas cosas. Usted mismo le hace daño a muchas personas, todas las personas le hacen daño a uno. Luego entra un tema de, bueno, yo estoy produciendo todos los días entre semana. El fin de semana no descanso nada. Entonces entra un agotamiento. Entonces llegaba, digamos, un lunes para mí era durísimo. Era como, Claro. "Ish, hermano, yo llegaba y era, entonces andar a media marcha. Entonces mi mente no está full acá. Y eso me genera una culpabilidad también. Entonces, como ese tema de la culpabilidad me lo quité de encima y eso es
eso pesa toneladas, entonces ya es algo que no cargo tanto, ¿sí? O digamos, por ejemplo, eso es lo otro. Le puse límites a ese lado mío. Entonces yo digo, bueno, yo me conozco, entonces yo sé que voy a ir a hacer tal vaina y tal desorden. Yo digo, bueno, ¿qué cosas importantes hay cerca? ¿Es el momento? Antes no, antes yo fácilmente podía, la típica. Salí del amanecer y me fui para el trabajo. Uf, Sí, entonces, no, hermano, no, entonces no. Eso ya no pertenece a mi realidad actual, ¿sí? ok. Mm, Normalmente la búsqueda de sentido mm, o el encontrar el sentido, los humanos lo vemos como algo muy romántico. mm. Pero ¿qué significa para una persona encontrar sentido? Para una persona que casi lo pierde todo, ¿qué significa encontrar sentido hoy? Lo que digo, para mí es una tarea eterna que no lleva a ningún punto. Sí, o sea, si yo quiero decir, quiero el sentido específico de mi existencia, lo que se va a hacer es usted ponerse una tonelada de peso encima porque eso va a ser muy difícil de encontrar. O objetivamente, o eso, o digamos, tal vez, o sea, lo digo desde mi experiencia personal, porque tal vez hay personas que nunca lo han ni dudado. Y está bien, es válido, Sí, ¿sí? Es válido. Pero si uno tiene dudas, si uno se pone en el plan consciente de decir, voy a buscar el sentido de mi existencia, es una tarea apoteósica muy difícil. sí, claro. Es diferente a si naturalmente yo ni siquiera lo pensé y de repente no sé cuál es. ¿Sí? Sí, digamos, no sé, pues, alguien que en unas circunstancias cualquiera sala, digamos, un caso típico, formé mi familia se sentido de mi vida y naturalmente se me dio y lo hice y tal, pero nunca hubo la reflexión al respecto sobre, ¿será que hacer una familia es el sentido de mi existencia? No, yo ya estuve en esa circunstancia y ya se definió y es válido. Está bien, sí, eso. Si no hubiera ocurrido lo de la neumonía, ¿cree que habría cambiado la forma de pronto de ver la vida, de organizar sus cosas, o No, posiblemente hubiera seguido en no, el estoy mismo? seguro que no, o tendría que haber pasado alguna otra cosa. O sea, yo sé que al menos en ese instante no habría pasado, ¿sí? Aparte, hay un tema ahí, eso sí es una romantización extraña, es que de esa pulmonía me quedó una secuela. Entonces, hay una parte de mi pulmón izquierdo que está como un tejido muerto ahí, ¿sí? Entonces, ese tejido muerto a veces como que me lo recuerda un poquito, como, ¿sí se acuerda de esta experiencia? Porque a veces me molesta un poco, entonces Ok. digo, sí, fue pucha, entonces como me vuelve a aterrizar al tema. Acuérdese que es lo importante, cuando me duele el pulmón es como, uy, me está molestando un poquito el pulmón. Y aparte eso también me obliga a otra vez tema que para mí ha sido jodido toda la vida, la constancia en ejercitarme. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, mi pulmón ahí con su falla, el ejercicio lo que hace es que le da elasticidad a mi pulmón. Entonces, en la parte que funciona necesita ser un poco más elástica para cargar un poquito a la que molesta. Claro. Sí, entonces cuando yo practico natación, entonces, pero ¿qué es mi tema? Yo practico natación 4 meses y luego no voy 3 meses. Y de Ok. repente a los 3 meses, ¡pum! El dolor de pulmón. Mientras entreno, nada. Luego el pulmón, ¿se acuerda? Y, ay, sí, hermano. Pucha, estoy concha, vuelva y ejercítese. Vuelva y haga el acto consciente y las cosas que son importantes, tal, ¿sí? Eso. ¿Cree en la felicidad? Claro, pues la felicidad existe. Lo que yo creo es que la felicidad es esporádica. Yo, pues, no estoy de acuerdo con que la felicidad sea como una meta a seguir. Porque uno está feliz, de repente uno se da cuenta que está feliz. ¿Sí? No es que sea al azar, hay unas condiciones para que haya esa felicidad, ¿sí? Pero no es como que la felicidad es un acto consciente, planeado, que uno dice, por ejemplo, fácilmente uno puede decir, no sé, por ejemplo, ¿usted tiene algún lugar soñado que siempre haya querido visitar? Sí, Sí, ¿cuál? Italia. Italia, ¿sí o no? Sí. Entonces, listo, se puede decir, cuando yo esté en Italia voy a estar feliz. ¿Estás seguro? Mm. Sí, porque puede ser que esté en Italia Y no. y le vaya como el culo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que voy, como que no tiene una idea y, cuando esto esté voy a estar feliz. Puede que sí, puede que no, ¿sí? La felicidad como objetivo, pues, o sea, siento que es un deseo válido, pero no ponérselo uno como meta, porque ahí pucha, de pronto no se da, de pronto sí se da, ojalá que se dé. Y a veces uno es feliz con siquiera nada planeado, puede ser, no sé, digamos una cosa fácil.
Usted llegó a su casa y apenas entró, empezó a caerse un aguacero absurdo y usted pudo meter entre las cobijas. En el minuto exacto usted dice, ay, qué chingo. Y ya, Sí, y se siente un poquito feliz, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, sí, no, En su vida, Diego, ¿cree que ya la felicidad y el propósito o el sentido se alinearon? no, pero tampoco lo espero, ese es mi punto, como que yo no espero no espero el propósito absoluto de mi vida, ni espero una vida constantemente feliz. Yo lo que quiero es como vivir la experiencia y que sea, tratar eso sí, que sea la experiencia más agradable que pueda para mí, para mis cercanos, para quienes me son importantes, ¿sí? Pero no como un tema así de, allá está la felicidad y yo para allá voy. No, no lo siento tan así, ¿sí? Ok. Sí. Ahora que el filtro, o más bien, ahora que los valores en su vida han cambiado, ¿qué filtro pone para saber a qué decir sí y a qué decir no? Eh, Uy, yo le digo que no a lo que me quite un poco la paz y a lo que te hablaba hace un rato. Si me consume energía o capacidad o mi mente todo el tiempo está alrededor de algo que no, como que yo siento que no está bien y que no va alineado a deseos míos o que me da intranquilidad. Entonces mi mente todo el tiempo alrededor de algo que me da intranquilidad. Digo, no, me está ocupando mi capacidad mental. Una afuera. Y a veces es duro ese tema, es complejo hacerlo, pero sí, siempre como que me quite o el enfoque o me quite la tranquilidad o algo así, no. O sea, que ha perdido personas y cosas por ese tipo de Claro, decisiones. mucho, mucho. Sí, 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 ha pasado harto. Y en esa nueva forma de relacionarse con las personas, ¿cómo ha sentido de pronto el feedback de este man es diferente o está distinto? De muchas maneras, hay gente de mi época súper desordenada, la gran mayoría no soy tan constante con ellos, pero a veces aparecen y eso. También está la percepción de, este man se creció, no sé qué, pero pues, no, sí. Pero también pasa que ahora tengo unas nuevas amistades, ¿sí? Y esas nuevas amistades siento que también son mejores amistades en ciertos aspectos, ¿sí? Ok. Como gente que se pone feliz por los logros de uno, que uno dice, man, que necesito ayuda con esto, hágale, venga, le ayudo, tal, etcétera. Y tal vez alguna vez uno dirá socialmente, venga, hagamos tal vaina, etcétera, y todo el tiempo tenemos planes y tal, pero la mentalidad no es esa, ¿sí? No era como el plan del desorden por el desorden, sino como, bueno, somos gente que está haciendo cosas y estamos arreglando nuestros temas, puedo tener temas, charlas más interesantes con ellos, buscar cosas que nos interesen a ambas partes, ¿sí? Sí, que igual hay un ladito de mí que a veces dice, uy, aguanta un desorden así sin sentido, pero pues no, es el constante, sí, 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 sí. sí, sí. ¿Cree que tuvo amistades que lo buscaban solamente por ese desorden? Uy, claro, sí, claro que sí. Mm. Y de las que se fueron, ¿extraña alguna? O, Sí, algunas. Pues, sí, hay unos casos en especial que sí extraño, pero pues nada, ya, es parte del proceso. ¿y cómo le da manejo a ese extraño personas que estaban en un mundo de solo rumba, por decir algo? Mm. Es que no tengo como un plan para darle un manejo, como que de nuevo, naturalmente empezó a suceder, pues yo ya no estoy en los mismos ambientes siempre. Entonces, digamos que empieza a pasar lo siguiente. Digamos, yo tenía un plan familiar un domingo y a mí no me importaba, yo me iba a desordenarme todo el tiempo y no aparecía. Ahora, como sí me importa, entonces yo digo, no, no puedo. Y una vez usted a mí se lo aguanta, pero de pronto 3 veces seguidas, cuatro, no, 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 yo no voy. O sea, yo ya no invito más a este man, ¿qué? Y naturalmente empieza a aislarse el tema, ¿sí? ¿Qué puede ser lo más difícil de soltar para empezar a enrielarse en ese nuevo estilo de vida, en esa nueva forma de pensar? ¿Qué es Uy, lo muchas más cosas, hermano. complejo? El, yo creo que lo más complejo es, digamos en mi caso,
yo siento que naturalmente, aunque naturalmente es una palabra que no me gusta, pero como que en mi modo automático es tirar hacia, uy, no, nada tiene sentido y esto es una miércoles y vamos a un poquito de destrucción. Entonces, es mi modo automático, como hacia donde yo suelo ir. El tema es mantenerse constante en que no, aunque ese sea el que usted usualmente y hacia la tira, estamos en otro plan. Acuérdese que estamos en otro plan. Como la constancia de hacia allá no es necesario, ¿sí? Eso. Como el tema de repetírselo siempre. Incluso, eh, una vaina que quería hacer, pero después dije, no sé, no me gustaría. O sea, como que me gustaba y no me gustaba. No sé si sabes del concepto de entropía en la física, ¿sí? No. Bueno, la entropía es que los sistemas naturalmente tienden al caos. Entonces, digamos, el universo entero tiende al caos. Bueno, y no solo la física, es un tema de la termodinámica, ¿sí? Pero entonces yo pensaba, tal vez la vida no también es así. Si yo no entro en acción, va a tender al caos. Por ejemplo, si tú no riegas tus plantas, van a tender a morir. Ujú. Si no haces tu casa, va a tender a ser un desastre. Si no trabajas en ti mismo, te vas a convertir en un desastre. Entonces, el estado natural de las cosas es tender hacia el caos. Entonces, yo quería como poner una vaina así en el techo para despertarme por las mañanas y decir, la entropía es el enemigo. Y yo decía, sí, es cierto, hágale. Y dije, nada, un poco ficticio. No lo pongas, tengámoslo en la mente, pero sí hacer como ese estado consciente, especialmente en las mañanas. Las mañanas cuestan mucho, yo creo, porque uno, como que su energía todavía no está, como que la mañana no está todo alineado, entonces como que los momentos de pasar de la inacción a la acción cuestan mucho, entonces uno es como, ay, no hago nada, tal. Por eso lo quería en el techo, como un recordatorio Ok. en mi estado medio inconsciente, acuérdese, tal, ¿sí? Eso me cuesta un poco. ¿Qué decisiones Mm. sí, decisiones ya suceden intencionalmente a diario para mantenerlo ahí? Porque muchas de las cosas que me dice, son naturales que fluyen, que están tal. Pero tienen que haber muy seguramente también decisiones que usted diga, bueno, es que tengo que hacerlo. Y me decido hacerlo para no volver a caer quizá en todo eso que hemos venido Pues hablando esa en es otros justo mi episodios. lucha realmente, o sea, mantener ese estado, ¿sí? Un ejemplo de lo que te decía, lo de la natación. Yo, yo soy, o sea, usted me ve, usted me dice, uy, ese man es un buen nadador, pero yo soy un buen nadador, ¿sí? ¿Por qué no físicamente parece un buen nadador? Porque no soy constante. Entonces ahí es donde está. Yo creo que esa es la batalla, como en el largo plazo de mantener esa mentalidad. Yo, digamos, en mi vida diaria, ya al menos, no tengo lo que te decía, como esos instantes de me siento mal, eso ya no me pasa. Yo digo, bueno, ya está. O sea, las herramientas mentales internas están. Mantener las acciones externas constantes, ahí voy, ¿sí? Creo que voy medianamente bien, pero hay momenticos en que me cuestan más, momentos en que me cuestan menos, pero al menos soy mucho más constante que antes, ¿sí? ¿Alguna vez su merced ha relacionado toda esa forma de pensar o esos pensamientos que a veces llegan Mm. con ansiedad o con depresión ha dicho como, uy, espere, esto puede ser más bien algo médico? Sí, claro, sí lo he pensado. Lo he pensado. Em, de hecho, en una época tuve, o sea, no me tocó, pero tomé la decisión de tomar terapia porque ya el tema se me ha vuelto incontrolable. O sea, un momento en el que, más que todo el tema de culpabilidad, también me daba duro. Es como un ciclo ahí, como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, soy inactivo, hago cosas mal porque me siento mal, no le veo sentido a mi vida, entonces como hago cosas mal, mi vida empeora, entonces me siento culpable porque empeora y vuelvo y no lo hago. Entonces, es un círculo vicioso ahí, ¿sí? Y hubo un momento en el que de repente me dio una vaina y era que, o no de repente, tuve un episodio, ahí era una rumba como baila, ¿sí? Y me sentí culpable al respecto. Y entonces lo que pasó fue que, bueno, listo, yo puedo tener una farra hoy, hice una cagada y me siento culpable, listo. Pero en mi caso lo que pasa es que me siento culpable hoy y durante el día me empecé a sentir peor y cada vez me sentía peor. Y entonces dije, no, voy a meterme en mi cuarto un rato a estarme ahí. Y empezó a aumentar y yo dije, no quiero salir de aquí. Y duré 3 días encerrado.
ahí. Y en parte era porque yo decía, yo soy tan mal que no quiero que ninguna persona me vea, porque como que yo decía, no logro imaginarme ver a otro ser humano a la cara porque yo no me lo merezco. Entonces yo era como ahí y ahí metido. Y ahí dije, uy, no, ya me pasé de la raya. Entonces ahí ya necesité un poquito de terapia durante un tiempo. Ese sentimiento de culpa quizás lo llevó a conocer sus lados más oscuros, podría decirse. O en la vida suya ha tenido otros espacios donde, uy, aquí me diga. ¿Sabe qué? Es que yo creo que ahí lo que pasa es que, pues ya entra otro tema complejo y es que creo que al principio te estaba hablando de que yo tuve una infancia un poco caótica, ¿sí? Y entonces lo que sucede era que pues, yo tenía un núcleo cercano familiar muy inestable. El resto de mi familia, como digamos abuelas, tías, etcétera, súper bien. O sea, mi abuela me crió prácticamente, mi abuela paterna. Mi abuela materna también apoyó en mi crianza mucho tiempo. La que yo conozco, ¿cuál es? Mi abuela paterna. Ok, Ella me tuvo casi que viviendo con ella como hasta los 7 8 años, ¿sí? ok. Pero era cuando entra el tema de mis papás y a vivir con ellos y eso era una casa que era un caos, ¿sí? Y entonces era un caos con mucho maltrato, pero maltrato exagerado, ¿sí? Porque pues yo creo que a nuestra generación le tocó el tema del maltrato, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces digamos que uno, no, es que hice esto y me cascaron y me encendieron tal vez mal, seguramente, pero digamos que dentro del estándar de mi generación, lo que le tocaba a los demás era muy poco a lo que me tocaba a mí. Entonces yo era de maltrato Ok. todos los días constante, razón, justificación sin justificación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues de muy niño, pues claro, el sufrirlo, ¿sí? De adolescente ya físicamente, pues yo soy más grande. Entonces ya físicamente, venga y maltráteme, ya no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De cierta manera, pues yo lo que tomé fue como, bueno, esto es un caos, pero yo voy a apartarme de eso. Y de ahí entra lo que tú te decías. Yo soy un man como de estudiar muchas cosas, entonces yo voy a ser mejor que eso, ¿sí? Esa era la teoría. Y sí, yo me puse a estudiar tal, y como que, digamos, yo soy alguien que en general, conscientemente, nunca trata de hacer daño a nadie, ¿sí? Ok. Y ahí entró un tema, que fue lo que te dije. Entonces me cometí una cagada con alguien y eso me dio para encerrarme 3 días en mi casa por culpabilidad. Entonces yo pensaba, pucha, tal vez mi tema de yo me comporto mejor hacia la gente, yo no maltrato a la gente, yo los hago bien. Tal vez no es algo como, como que se me ha dado natural, sino de pronto era mi barrera de protección a todos mis problemas de infancia, ¿sí? Entonces cuando fallo, y entro en una vaina parecida medianamente a la que me hicieron, pum, se me destruye todo el montaje que yo había planteado de no, yo soy el que no le hace nada a nadie, tal, etcétera, pum, se me cae todo el tema y como que no vi de dónde agarrarme y se me volvió un Claro, desastre el tema, ¿sí? claro, claro. Diego, y pues no sé si alguna vez se lo ha planteado, pero digamos que escuchándolo me surge a mí la duda si quizá el caos que viví, el maltrato, de pronto lo que habla de niño puede verse reflejado ya de grande en el tema de la rumba y de pronto de tener algo atado ahí Claro, como que le permita seguramente. esa Aparte unión. porque empecemos que yo te contaba que es un tema que arrancó muy joven. Pues obvio porque en parte no conscientemente, pero de pronto también era como, uff, otra cosa que no es mi casa. Sí. y sálgase y váyase. Entonces, sí, seguramente sí. Yo sí creo. Y también habrá marcado mucho mi personalidad. Incluso también digo, tal vez las personas que nos han cuestionado todo esto es porque dentro de sus formas de ser no hay algo que de pronto, como en la mía, como de pronto tanto daño y tanta vaina, pues deben causar unos efectos que si yo trato de racionalizar, puede que medio hagan intento, pero pueden haber muchas cosas que ni siquiera racionalmente yo tenga que marcaron mi personalidad y que me llevaron hacia allá, ¿sí? Claro. Pues son las cartas que le tocan a uno, pues yo ya no puedo lidiar con la baraja que me tocó. O sea, no puedo cambiar la baraja que me tocó. Me toca agarrar esa y con esa
sacar lo que ustedes Sí, claro, de y y adelante. pues es que ninguno tampoco es culpable de ese tipo de cosas. O sea, Exacto. Sí, total. Total, también es algo que he pensado. Yo digo, yo creo que no he conocido a nadie que diga que no tiene algún raye con sus padres o de su infancia. La gran mayoría tiene algo, ¿sí? sí, claro. Entonces, no es que esté bien, pero pues tampoco es como el plan de, entonces como fui una víctima de niño, por eso todo está justificado. No, no, Sí, no. no, construir desde lo que hay. ¿Qué más? ¿Y ha sido de pronto o ha tenido quizá el pensamiento consciente de voy a hacer una barrera y si en algún momento tengo generaciones delante mía, eso no Totalmente, traspaso? totalmente. Sí, sí, totalmente. O sea, no me imagino siquiera un escenario similar en para mi familia. No, no, no para nada. Es duro, yo por lo menos también sufrí muchas cosas de niño, Mm. viví bastante violencia eh, a nivel familiar, en el núcleo cercano. Y desde muy joven también asumí que eso no lo iba a exteriorizar, o sea, tenía que buscar la manera de como de quemarlo y ya ese tipo de comportamientos hacia las demás personas no podían existir, porque es que, o sea, si yo siendo consciente veía lo jodido que era, vivía lo jodido que era, no sé, un puño, muchas otras cosas que quizá Mm. no quiero Sí, que salgan exacto. como a la luz, pero cosas así muy, muy densas, muy densas. Yo decía, marica, o sea, hacerle vivir a la gente ese tipo de vainas, paila. Y he tratado y he trabajado mucho también como en tratar de romper todas esas cadenas. Porque yo vi a mi papá mucho tiempo o muchas veces borracho haciendo cosas hijueputas. Y yo decía, no, por lo menos yo no me tomo un trago. Sí he visto eso. Sí, Sí, o sí, sea, sí. yo no me tomo un trago. Sí. Yo, por lo menos a día de hoy, ya van como 7 años, 8 años que no sé qué es una cerveza. Y me he dado cuenta también que ese tipo de cambios también ajusta mucho salud, ajusta mucho Sí, claro. rendimiento, ajusta mucho. Entonces, digamos que sí es como interesante a veces uno plantearse esa vaina de eso que hicieron mis pasados, lo cambio. Hace nada, hace como una semana, yo estaba pensando un poquito en eso y decía, bueno, pues o sea, es un tema que viene a mi mente cada cierto tiempo, sí. Pero ahorita, como adulto, yo digo, bueno, ahora yo soy más o menos de la edad que eran esas personas en ese momento. Y ahí entra una manera de evaluarlo diferente, porque yo digo, si en ese momento parecía que no tenía sentido, como la persona que estaba sufriéndolo, ahora que yo estoy en una condición más o menos ahora es al menos medianamente similar, me parece menos aceptable. Porque digo, yo no podría hacer eso. Sí, no sé si de pronto está el tema de que como yo lo sufrí no podría, pero digo, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo alguien podría hacer esas acciones? Sí, entonces ese tema es un tema que sí es más reciente. Como que es un análisis distinto ahí. Hablando de esto, vea que me llega una pregunta a la cabeza. Mm. ¿Por qué cree que actuaban así? O sea, ya estando en la edad, ya estando en la posición, ya. ¿Por qué? Depende. Uy, es que ahí entra un tema complejo porque hay una persona dentro de eso, o sea, digamos, bueno, son mis papás, ¿no? Entonces, digamos, uno de los dos, en teoría, tiene una justificación de salud mental. Ok, El otro, todavía no lo entiendo bien, ¿sí? Pero no, o sea, ¿cómo decirlo? La persona del maltrato era la del problema de salud mental, ok. pero el otro era más alguien que omitía o Uf. permitió que eso durara mucho más tiempo de lo que debía durar, ¿sí? Esa parte no la entiendo. Y la otra, claro, tú tienes a alguien que tiene una enfermedad mental, pero tú en ese momento no lo sabes, ¿sí? Entonces fue un diagnóstico ya posterior. Y a mí me ha costado el tema
es de, ya racionalmente lo entiendo, pero emocionalmente es otro tema. Digamos, compartir tiempo es difícil. Físicamente reacciono a su presencia, como me tensiono de una, como No, ahí ok. soy, entonces es jodido. O sea que es probable que su merced no haya soltado. Pues sí, sí, genera Seguramente, esa reacción. seguramente, claro. Y eso que hago el trabajo mental de hacerlo y yo ya soy consciente de, bueno, pues nada, eso fue un tema, pues tal vez no tampoco en las manos de esa persona, pero pasar de la parte racional a entenderlo y eso, a que emocionalmente ya lo borré y no pasa nada, de eso es Un un proceso. abismo, ¿sí? Sí, total. Pues me parece denso, no, nunca me había planteado como esa inquietud. Mm, Y creo que es un ejercicio que también voy a hacer, porque a pesar de que hay muchas cadenas que estoy seguro ya están rotas, mm. también sé que hay muchos comportamientos y muchos procesos mentales que me suceden que están anclados y atados a ese pasado, claramente. Sí, claro. Diego, ¿qué le diría a una persona que está en esa búsqueda de sentido y que de pronto no le ha ocurrido esa cercanía a la muerte, quizá como si usted la vivió, como para que trate de centrarse un poco y se dé cuenta que encontrarle el sentido a la vida no es como una necesidad absoluta? Yo creo que depende de cómo esté afrontando el proceso, ¿sí? Digamos, hay un tema. ¿Has visto el símbolo del yin yang oriental? Sí, Sí, el blanco y sí, negro. sí, 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 blanquito y sí, negro. claro. Sí, entonces eso es como una representación gráfica de un tema que se podría resumir. Tal vez aquí no estoy citándolo exactamente, pero es una idea general. Es como que el blanco tiene un puntico negro porque hay mal en el bien y el negro tiene un puntico blanco porque hay bien en el mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si mi proceso de búsqueda de sentido es algo que padezco, yo diría, no importa tanto. Busque las herramientas para aceptar que está bien. Está bien, o sea, no hay que padecerlo. Si mi proceso es algo que padezco, el que está decidiendo padecerlo soy yo, porque al final no es tan relevante, ¿sí? Pero si es un proceso que estoy disfrutando, pues hágale, está bien. Si usted está disfrutando el proceso de buscarle sentido, está bien. El tema es cómo mi perspectiva al respecto se siente, cómo me hace sentir, ¿sí? Porque también ahí hay un tema y es lo que hay dentro de mí afecta a mi percepción de la realidad. Y como afecta a mi percepción de la realidad, afecta cómo yo interactúo con esa realidad. Entonces, de cierta manera, aunque parezca un pensamiento re hippie, lo que hay dentro de mí moldea un poco mi vida exterior, ¿sí? O no un poco, un montón. Incluso no es tan hippie porque otra vez veía un tema, un estudio de, por ejemplo, un tema como el estrés, que es mucho como nuestra interacción con la realidad nos genera un estrés, ¿cierto? Sí. Y fácilmente puede generar masas cancerígenas. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi percepción de la realidad se manifestó en algo materialmente real. O sea que, pues, tanto como puede ser para mal, puede ser para bien, Claro. ¿sí? Entonces es eso, como si estás padeciendo el proceso, cambiemos la perspectiva respecto al proceso. Si el proceso está bien, bueno, para adelante, está bien, sí. Bueno, siempre y cuando sea un proceso como, ojalá, bien, ¿no? Porque como decir, en mi proceso de vida es ser el nuevo dictador de Colombia. Bueno, de pronto no, sí, me lo estoy gozando, pero, pues, no, sí. Ojalá no fuera, sí. Algo así, sí. Durante los últimos episodios yo he venido haciendo una dinámica Mm, y es pedirle a las personas que nos ven, que conocen al invitado, que en los comentarios me dejen comentarios frente a la persona que está aquí. ok, ok. Entonces, hoy quiero pedirles a los que nos están viendo que me dejen un comentario, quizá los que hayan estado con el Diego Rumbero y con el Diego de ahora, cuéntenme cómo lo perciben con el cambio desde que lo conocían a cómo está hoy. Entonces, déjenme en los comentarios porque sí me interesa leer, saber. Para mí hoy es un episodio también de conocerlo porque nos Mm, cruzamos muchas veces, de sí. pronto en pandemia le vendí hamburguesas, eh, Sí, sí, sí. muchas cosas y a veces es como solo el saludo. A veces pasa uno y se queda como con la sensación de, ah, el man rumbero.
El de la Todavía, fiesta. todavía lo tengo guardado como hamburguesas Monster, porque me gustaban harto. No, eran una Sí, sí, sí. chimba, eran una Sí, chimba. sí, sí. Mm. Pero para mí también es un episodio de conocer a la persona, empezar a entender de pronto por qué se pegaba todas esas farras. De pronto entender por qué también es un man como tan serio que a veces uno pasa y es como, sí, o sea, a veces uno puede estar inclusive conviviendo con la gente en 30 segundos, pero uno pasa por alto que la persona tiene una vida, que la persona tiene como muchas cosas que inclusive pueden llegar a ser en común. Por Sí, lo claro. menos aquí salió a la luz el maltrato, salió a la luz el rock, Sí, ¿sí? Y son vainas que uno dice, parce, yo nunca he tratado al man. sí, claro. No, no, es un ejercicio bacano. Sí, sí, sí. O sea, estaba nervioso al respecto. De hecho, todavía digo, no, a ver qué pasa con esto. Pero me parece chévere hacerlo, Pero ya igual. está más vuelta, ya está más Ah, tranquilo, sí. sí, 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 claro. Sí, sí. Entonces, pues bacano. Mm, Última pregunta. Si su vida fuera un libro mm. y la neumonía fuera el final del primer capítulo, ¿cómo se llamaría el capítulo que está escribiendo hoy? Mm. Uy, jodida. Ah, el capítulo que estoy escribiendo hoy sería. Mm, yo le pondría como algo, no, no estoy seguro total, o sea, pero algo relativo al gozo del día a día, como, sí, podría ser así como, gózate el día. Ya, listo, puede ser que en el día planee otras cosas y tal. Estoy acá, me gozo el que estoy acá. De pronto sería por ahí, ¿sí? Bacano. Mm. Pues nada, Diego, gracias por venir, por estar acá, por abrirnos un poco su mente, su corazón, por venir y contar su historia. No es fácil sentarse a hablar de uno Sí, frente sí, a sí, sí, cámaras sí. sabiendo que pues muchas personas van a estar viendo el episodio y no solo porque quizá usted comparta el video y llegue a personas que usted conoce, sino que muy seguramente gente que ni idea también va a estar viendo esto y le doy las gracias también por el hecho de que su historia puede ayudar a otras personas por este medio. Eso en parte fue algo que pensé para hacerlo. O sea, yo dije, bueno, de pronto por ahí hay alguien batallando con una vaina sencilla y de pronto le sirva. O también está bien alguien que diga, bueno, nada más que está yendo ese manto. También es válido, ¿sí? Pero pues si a alguien de pronto le agarra y le puede funcionar, pues sí, bienvenido. O sea, sí. Y es la idea de esto, Mm. realmente cada persona que se sienta ahí deja alguna enseñanza, deja algún aprendizaje y pues claramente va a ser siempre bienvenido el día que quiera volver, el día que diga, uy, quiero hablar de esto, parce, las puertas están abiertas, solamente tiene que bajar 2 pisos y todo bien, aquí va a ser bien recibido. ¿Listo? Entonces pues Listo, gracias. agradecerle, No, una experiencia bien interesante, bacana. chévere. Y nada, ustedes que nos están viendo, recordarles que los episodios los pueden ver en Spotify, están completicos, todos, absolutamente todos. Eh, Pasen por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, ahí les dejo views, clips de todo lo que se habla aquí en el episodio. Adicional a eso, aquí en YouTube, por favor, darle like, comentar, suscribirse, compartir. 10 segundos dando un clic, me ayudan mucho. Hacen que realmente muchas personas puedan enterarse de esto, pueden vivir un poco, más bien experimentar un poco lo que las personas están aquí comentando, les puede servir de ayuda. Si alguno quiere estar en la silla que estuvo hoy Diego, me dejan ahí, les dejo el correo electrónico y me dejan un correíto por ahí para poder cuadrar un episodio y que sean siempre bienvenidos. Así que nada, un abrazo para todos.